Doctor Julio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con nuestro seguro de transporte. Estamos hablando de la cláusula del Instituto para Cargamentos A. ¿Cuál es la diferencia entre salvamento y gastos de salvamento? El término salvamento tiene realmente un significado amplio, ¿no? Y a veces se confunde y esto, al momento de utilizar el término, se ve. Se emplea para designar sea la recompensa por el salvamento de vidas en el mar o la propiedad en peligro, la propia cosa salvada, las operaciones para preservar de riesgo a la propiedad y las cosas que han sido objeto de indemnización por el asegurador y que han pasado a ser propiedad de ésta. El término gasto de salvamento se define bajo la ley inglesa en el artículo 565, inciso 2 del MIA de 1906, como los gastos a los que tiene derecho un salvador en virtud de la ley marítima e independientemente de todo contrato. Estos gastos no comprenden el coste de los servicios de naturaleza de un salvamento ejecutado por el propio asegurado o por sus agentes o un tercero, cualquiera, ¿no? Empleado por remuneración por ellos con el fin de impedir las consecuencias del riesgo cubierto por el seguro. Tales gastos, si se han incurrido propiamente en ellos, podrán recuperarse como gastos particulares o como pérdida por avería gruesa, según las circunstancias en que se hayan producido. Artículo 3. Culpabilidad por colisión. Este seguro se extiende a cubrir al asegurado en la misma proporción que habría que aplicar para indemnizarle una pérdida recuperable por esta cláusula, ambos culpables de colisión, descrita en el contrato de fletamento. En caso de cualquier reclamo de los armadores bajo dicha cláusula, el asegurado se compromete a notificar a los aseguradores, quienes tendrán derecho a su propia coste y gasto de defenderlo de tal reclamo. En los casos de colisión de dos buques en que resultan ambos culpables, no importa el grado de la culpa, la carga de cualquiera de los buques puede recuperar sus daños en total del otro buque. El buque que paga estos daños puede recuperar el 50% de este pago del otro buque colisionante en los arreglos finales entre buque y buque. En esta forma indirecta, el buque que es debitado con el 50% de los daños de su propia carga sufre el perjuicio correspondiente, dado que por las condiciones de su contrato de transporte y en aplicación de la Convención de Bruselas de 1924, no estaría obligado, en caso de colisión, a pago alguno de su propia carga. Para evitar este perjuicio, los armadores insertan en su contrato de transporte la cláusula indicada, por la que obligan a los propietarios de la carga indirectamente indemnizados a reembolsar a estos armadores cualquier suma por ellos pagada en su arreglo con el otro buque y que hubiera correspondido a daños a la carga por ellos transportada. Los asegurados o aseguradores indemnizarán a los asegurados por las sumas que estos hubieran tenido que reconocer a los transportadores, quienes habrían retenido su carga, salvo presentación de garantía, pero resultando también obligados los asegurados a cooperar en todo sentido con sus aseguradores
a fin de impedir que la acción de los transportadores tenga éxito. Sección segunda de las exclusiones. En el artículo 4, exclusiones generales. En ningún caso, este seguro cubrirá las pérdidas, daños y gastos que sean atribuibles a una conducta dolosa del asegurado, falta voluntaria del asegurado, y esto consta en el artículo 55, 2A de la MIA. 4.2, el derrame o filtraciones normales, merma, pérdidas normales de peso o volumen, uso o desgaste normal de los bienes asegurados. Igualmente, la MIA, en su artículo 55, se destaca el término normal para hacer claro que el seguro cubre solamente inevitabilidades. Ejemplo, derrame o merma afectan particularmente a mercancías granulosas o en forma de polvo, empacadas en bolsas, sacos o barricas, y a toda clase de líquidos de manera más o menos intensa, según la calidad del empaque y la viscosidad del líquido. Peligros asegurables son únicamente derrames y mermas extraordinarias, pero no la merma natural, que no es fortuita. Pérdida, daños o gastos causados por insuficiencia de embalaje, embalaje inadecuado o preparación inadecuada de los bienes asegurados para afrontar los riesgos de transporte al cual serán sometidos. Para los efectos de la parte de embalaje, se considera que incluye la estiba en el contenedor o furgón, pero solo cuando tal estiba se haya efectuado antes que este seguro haya entrado en vigencia o cuando haya sido realizada por el asegurado o personas que estén bajo su servicio. La palabra estiba quiere decir cargar, ¿no? Estibar, cargar en el barco. Desestibar es descargar del barco. Ejemplo, la rotura afecta a las mercancías frágiles y puede tener su origen en la manipulación brusca, en el movimiento de transporte y en la protección o empaque inadecuados. Este último caso no debería considerarse como asegurable. Se debe indicar que la no penalización al asegurado cuando la estiba en contenedor o furgón se ha efectuado después de tomar efecto el seguro o cuando la misma no ha sido efectuada por el asegurado o sus empleados, no significa que los aseguradores quedarán obligados en los casos de insuficiencia de embalaje, distinto a contenedor y furgón, aún en los casos que este embalaje fuere proveído después de tomar efecto el seguro. La falta de cobertura, en caso de no resultar apropiada la preparación del interés asegurado, revestimientos de maquinaria con grasas o elementos químicos, por ejemplo, constituye un nuevo aspecto que el asegurado debe tomar en cuenta bajo las presentes cláusulas, cuando uno de los riesgos para él puede estar constituido por la acción de la corrosión en los metales. Sin embargo, el asegurado estará protegido en caso de consolidación en contenedores, después que el tránsito se haya iniciado, cuando dicha consolidación, que es con mercancías de otros propietarios, o sea, juntan varias mercancías de diferentes propietarios y las agrupan, no hubiera sido efectuada por el propio asegurado ni sus empleados, sino por agentes, lo cual es normalmente el caso. 4.3, pérdidas o daños y gastos causados por vicios propios o por la naturaleza propia de los bienes asegurados. Tal como se indica en el artículo 55 de la MIA de 1906, la pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza del interés asegurado no son cubiertos por el seguro. Es decir, los aseguradores no responden por la cualidad inherente en un cargamento que produce daños al mismo sin asistencia o concurso de un agente externo y por su propia acción. Sin embargo, se deja constancia de que este riesgo es cubierto cuando es consecuencia del incremento de un reclamo, cuando éste surge o proviene de un peligro asegurado y la pérdida es acentuada por la naturaleza de la materia asegurada. Ejemplo, la oxidación resulta de la mojadura y de la humedad que afecta a los metales. Debe considerarse como no asegurable cuando se debe a las influencias atmosféricas normales, es decir, cuando no medie un evento fortuito. La cobertura debe darse solo si viene protegida, empacada, ya que la humedad en metales no empacados o protegidos constituye vicio propio de la mercancía. 4.4. Pérdida, daños o gastos
cuya causa próxima sea demora o retraso, aun cuando tal demora o retraso sea causada por un riesgo asegurado, excepto gastos. 4.5. Pagaderos bajo el artículo 2 que antecede. 4.6. La pérdida, el daño o el gasto emergentes de la insolvencia o el incumplimiento de las obligaciones financieras de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Esta exclusión ha experimentado la incorporación en las presentes cláusulas de la frase aun cuando el retraso sea causado por un riesgo asegurado, para evitar interpretaciones no ajustadas a propósito de la exclusión por retraso, más cuando esta última provisión está contenida en el artículo 55 2b de la MIA de 1906. Ejemplo, el propósito primario de seguros sobre mercancías es proteger al asegurado contra pérdidas fortuitas. Y resulta claro para los comerciantes en mercancías perecederas sujetas a entregas en determinados lugares y fechas exactas que las contingencias respecto a las mismas corresponden a riesgos comerciales. La cobertura de estos riesgos comerciales no resulta conveniente que sea incorporada a clausulados generales, como la cláusula del Instituto para Carga, dado que obligaría a los aseguradores a recargar las primas con el aumento de los costos de la mayoría de los asegurados que no requieren la cobertura de retraso en sus cargamentos. Es excluida de la cobertura la pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o del incumplimiento financiero penable de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Antes de hacer referencia a las razones para la inserción de estas nuevas exclusiones, se debe indicar que la exclusión de insolvencia por sí sola no hubiera cumplido el objetivo de esta subcláusula 4.6, dado que su interpretación técnica resultaría insuficiente. Más bien, lo hace la expresión inglesa financial default, que cabe traducir como incumplimiento financiero penal, dado que default en lenguaje jurídico es una ofensa, acto u omisión punible bajo el derecho penal al omitir lo que se debe hacer. La razón de la inserción de la cláusula comentada es la repetida secuencia de casos de reclamo de asegurado resultantes de incumplimiento financiero de los armadores, sobre todo en las épocas de contracción del mercado marítimo. Estos incumplimientos se han reflejado en la falta de pago de fletes a los armadores por parte de los fletadores, habiendo recibido dichos fletes de los embarcadores o pagos no efectuados en su debido tiempo o imposibilidad de pagar a los tripulantes, con los abandonos consiguientes de los viajes en puertos intermedios, etc. El efecto de esta cláusula es fomentar en los asegurados la utilización de los servicios de transportadores de reconocido prestigio. 4.7. Pérdida, daño o gasto que surja del uso de cualquier arma de guerra que emplee fisión o fusión atómica o nuclear u otra reacción similar o fuerza o material radiactivo. La exclusión atómica o nuclear es una nueva en seguro de cargamento, pero figura en las cláusulas del Instituto para Casco. Artículo 5. Exclusión de innavegabilidad, inoperatividad o falta de idoneidad. Esta cláusula se expone en dos partes de la siguiente manera. 5.1. La cobertura no se concede en caso de innegabilidad del buque o embarcación y de inadaptabilidad de los anteriores o del medio de transporte, que puede ser terrestre, contenedor o furgón, para transportar con seguridad el interés asegurado, salvo cuando el asegurado o sus empleados no hayan sido conocedores de tales condiciones después de su carga. No perdería este asegurado su derecho a reclamo. El conocimiento de los agentes del asegurado, no de sus empleados, en el momento de la carga, igualmente no perjudicará los derechos del asegurado. Por este numeral, los aseguradores renuncian a la condición impuesta por la MIA de 1906 en su artículo 39, primero, que establece que en una póliza por viaje hay una garantía implícita de que al comienzo del viaje el buque estará en condiciones de navegabilidad a los fines de la aventura particular asegurada. Esta garantía es aplicable aun si la innavegabilidad no hubiera sido la causa de la pérdida por razón del principio general de que una violación de garantía libera de responsabilidad a los aseguradores.
Independientemente de cualquier conexión entre la pérdida y la violación, de igual forma que 5.1, tal renuncia de los aseguradores se entiende solamente si el asegurado o sus empleados no hubieran sido conocedores de tales condiciones de innegabilidad o inadaptabilidad. Artículo 6. Exclusiones de guerra. En ningún caso este seguro cubre las pérdidas, daños o gastos causados por guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que surja de estos hechos o cualquier acto hostil por o contra poder beligerante. La cláusula ya no diferencia pérdidas correspondientes a cobertura marítima como lo hace el anterior. Captura, incautación, embargo preventivo, comiso, arresto, restricción o detención, exceptuando piratería, y las consecuencias de estos hechos o cualquier tentativa con dichos fines. En lo que respecta a piratería, que antes era cubierta bajo las cláusulas de guerra, se ha considerado más apropiado su cobertura como riesgo marítimo. 6.3. Minas, torpedos, bombas de relictas u otras armas de guerras de relictas. Artículo 7. Exclusión de huelgas. En ningún caso, este seguro cubrirá pérdida, daños o gastos. 7.1. Cuando por huelguistas, trabajadores bajo paro forzoso, cierre patronal, o por personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o conmociones civiles. 7.2. Resultantes de huelgas, paro forzoso, cierre patronal, disturbios laborales, motines o conmociones civiles. 7.3. Causado por cualquier terrorista o cualquier persona actuando por motivo político. Este último, ordinal 7.3, es nuevo, dado que se introduce por primera vez en las cláusulas del instituto al término terroristas y el de personas actuando por un motivo político, no cubriéndose la pérdida, daño o gastos causados por los mismos. La cobertura para estas exclusiones 6 y 7 se otorgan en la nueva cláusula de guerra del Instituto de Carga y para huelgas, cargamentos. Cláusula de instituto para cargamentos B y C. Ambas son de riesgos enumerados. Solo se cubre lo expresamente señalado. El asegurado deberá demostrar que la pérdida ocurrió por un evento expresamente cubierto. Principales riesgos cubiertos por las cláusulas del Instituto para Cargamentos B y C: fuego o explosión, varadura, encalladura o hundimiento del buque, volcadura o descarrilamiento del medio de transporte terrestre, colisión o contacto del buque o medio de transporte terrestre. Diferencias entre las cláusulas del Instituto para Cargamento B y C. La cláusula B cubre adicionalmente terremoto o erupción volcánica, barrido de olas, entrada de agua de mar, río o lago en el buque o medio de transporte o lugar de almacenaje, pérdida total de bultos caídos al mar o durante las operaciones de carga y descarga. Ahí tenemos el cuadro comparativo de las coberturas de la cláusula más utilizadas, ¿no? Ya hemos enumerado la A y las diferencias entre la B y la C, ¿no? Obviamente la A es mucho más completa, la B tiene una cobertura menor y la C una cobertura mucho menor, ¿no? Tenemos que llega hasta contribución y gastos por avería gruesa, desde pérdida total de la carga producida por la del barco. La B es desde la pérdida total de la carga producida por la del barco hasta daños por agua de mar temporales. Y la A es desde la pérdida total de la carga producida por la del barco hasta rotura. Duración de la cobertura y transbordos. Este tipo de seguro entra en vigor en el lugar de origen establecido en la póliza y continúa durante el transcurso ordinario del tránsito y termina, ya sea con la entrega de las mercancías en el almacén de los consignatarios u otro almacén final o lugar de almacenaje en el destino especificado de la póliza. A la entrega de las mercancías en cualquier otro almacén o sitio de almacenaje, sea antes del destino indicado en la póliza o bien en el que el asegurado elija usar, sea para almacenamiento o para asignación o distribución, o al cumplirse 30 días de haber terminado la descarga de las mercancías aquí aseguradas,
al costado del buque transportador en el puerto final de descarga, lo que ocurra primero. Una vez terminado el tránsito, según lo antes indicado, no podrá extenderse. Sin embargo, la póliza permanecerá vigente durante toda la demora fuera del control del asegurado, así como durante cualquier desviación, descarga forzosa, reembarque o transbordo, o cualquier variación de la aventura que provenga del ejercicio de la libertad otorgada a los navieros, armadores o fletadores bajo el contrato de fletamento. Si debido a circunstancias fuera del control del asegurado, el transporte es terminado en un puerto o lugar distinto del destino especificado en póliza, o si el tránsito es de otro modo terminado antes de la entrega de las mercancías, el seguro terminará, a menos que el asegurado tan pronto tenga conocimiento de los hechos y en un plazo máximo de 5 días, dé aviso a la aseguradora y le solicite la continuación de la cobertura. En estos casos, el seguro estará sujeto a la aceptación expresa de la aseguradora y al pago de la prima adicional si así fuera requerido, ya sea hasta que las mercancías sean entregadas en un nuevo puerto designado por el asegurado o hasta que transcurra un lapso de 30 días adicionales a efecto de que el transporte sea terminado y las mercancías sean despachadas dentro de dicho periodo hacia el destino final original o a cualquier otro destino previamente acordado entre el asegurado y la aseguradora. Si el asegurado cambia el destino después que el seguro entre en vigor, las mercancías quedarán amparadas mediante el pago de la prima adicional correspondiente y bajo condiciones a convenir, sujeto a que se dé aviso a la aseguradora en un lapso no mayor de 72 horas a partir de que el asegurado tenga conocimiento del cambio. ¿Qué garantías exigen las compañías de seguros? Para la expedición de pólizas de seguro de transportes, algunas compañías de seguros exigen ciertas condiciones especiales o garantías que, de no ser cumplidas por el tomador de la póliza, la compañía no asume responsabilidad alguna. Entre estas garantías se destaca la siguiente: que el transporte se realice con una empresa legalmente autorizada, que la mercancía sea empacada en condiciones que reduzcan la probabilidad del daño y que en caso de no viajar en un contenedor se ubique debajo de la cubierta de manera que se reduzcan los daños por oleajes, lluvias o tormentas. En el contrato de transportes se da referencia a la cantidad despachada o recibida, el precio y las condiciones en que la mercancía se recibe o entrega al transportador. Que si la mercancía no se recibe en condiciones óptimas, se deja constancia por escrito entre el transportador de la cantidad realmente recibida y su estado, de manera que se facilite el posterior reclamo que realice la compañía de seguros ante el transportador. La apertura de la mercancía en el lugar final de destino se realice ante funcionarios autorizados por la compañía de seguros. ¿Cómo se establece el costo de la prima de seguro? El costo de la prima de una póliza de seguro de transporte depende de varios factores. Los más representativos son el tipo de mercancía, ¿no? Esto en lo concerniente al transporte está más expuesto a pérdida un producto químico como la sal que la chatarra de hierro. El tipo de empaque. Si un producto, de acuerdo con su naturaleza, está empacado al vacío dentro de cajas de cartón recubiertas de plástico y estas cajas están dentro de contenedores, la probabilidad de daño es menor que una mercancía que esté empacada únicamente dentro de cajas de cartón. El trayecto. Una mercancía que deba viajar un trayecto corto estará menos expuesta que una mercancía que deba viajar un trayecto largo. El medio de transporte. La probabilidad de pérdida se puede reducir si la mercancía es transportada por avión en lugar de ser transportada por barco. Ejemplo de tarificación de una póliza individual. Una empresa importadora asegura un embarque por $2 millones de bobinas de papel procedente de China, con transbordo en Brasil, y el destino final es en sus instalaciones ubicadas en el distrito de Miraflores. Los buques cuentan con certificados de clasificación correspondientes. Entonces tenemos que la suma asegurada inicial son 2 millones, hay un flete que está por los $10.000, hay un sobreseguro que viene a ser el 10% para gastos imprevistos, ¿no? Que suma $201.000.
Hay una suma asegurada final, que es la sumatoria de todo lo anterior, que representa $2.211.000. La tasa neta, ¿no?, es 0.45 más un recargo por transbordo de 0.0175%. La prima neta por 2.211.000 nos da 10.336.43. La prima comercial vendría a ser la prima neta más el 3%. Esto representaría 10.646.52. Y la prima comercial más el IGB representaría 12.562.89. ¿Cómo se llega a la prima comercial, incluido el IGB, de manera más directa? Aplicando el factor 1.2154. ¿A cuál prima? A la prima neta, ¿no?, que es 10.336.43. Le aplicamos el factor 1.2154 y nos va a dar directamente los 12.562.89. Hay un deducible de 5 centímetros. En este tipo de mercadería, como viene sin embalaje, se acostumbra a aplicar un deducible en centímetros porque los bordes de las bobinas son siempre afectados. Vamos a ver ahora el seguro de transporte terrestre. Este seguro cubre las pérdidas y daños materiales que sufran únicamente los objetos asegurados a consecuencia directa de accidentes ocurridos al vehículo transportador, ya sea ferrocarril u otro vehículo motorizado apropiado para el transporte terrestre de carga declarado en la presente póliza, siempre y cuando las contingencias ocurran en las vías y o carreteras públicas entregadas al tránsito oficial. Se entiende por accidente los causados directamente por descarrilamiento, en el caso de trenes, volcadura, desbarrancamiento, deslizamiento de terraplenes, derrumbes de puentes o túneles, choque, incendio, explosión del motor o maquinaria propulsora. Perdón. Los daños o pérdidas que sufren los objetos asegurados, sin mediar alguno de los accidentes mencionados, no estarán cubiertos y o amparados por este seguro, salvo pacto en contrario que conste por escrito en las condiciones particulares de la póliza. Las coberturas básicas. En los casos en que la póliza en sus condiciones particulares incluye el transporte adicional por vía fluvial y o lacustre y o aérea, las coberturas de estos transportes adicionales, salvo pacto en contrario, debidamente estipulado en las condiciones particulares, quedará limitado a los siguientes riesgos: por vía fluvial y o lacustre. Fluvial es por la vía de ríos y lacustre es por lagos o lagunas, ¿no? A la pérdida total de los objetos asegurados como consecuencia de la pérdida total de la embarcación que los conduzca y a la contribución por avería gruesa, ambos riesgos provenientes directamente de tempestad, varadura, encalladura, colisión, rayo, naufragio, explosión e incendio accidental. Por vía aérea, a las pérdidas y daños materiales que sufran los objetos asegurados por causa directa de caída, tempestad, rayo, choque, colisión, incendio, explosión y en general por todos los accidentes fortuitos ocurridos a la aeronave transportadora. Coberturas adicionales: robo con fractura y asalto, cubre toda pérdida y o daño ocasionado a la mercancía asegurado, siempre y cuando el robo haya sido ocasionado mediante violencia al medio transportador o por un asalto en el trayecto asegurado. Huelgas y conmociones civiles, cubre toda pérdida y o daños ocasionados directamente a la mercadería asegurada por un acto de huelga o conmoción civil. Daño malicioso y vandalismo y terrorismo, cubre toda pérdida y o daño ocasionado directamente a la mercadería asegurada por un acto de daño malicioso o vandalismo o terrorismo. Falta de entrega de bulto entero, o FEBE. Como su nombre lo indica, únicamente se cubre la falta de bulto entero durante la travesía asegurada. Caída durante las operaciones de carga y descarga. Cubre toda pérdida y o daño ocasionado directamente a la mercadería asegurada durante las operaciones de carga y descarga de la mercadería. Cláusula de todo riesgo. No existe una cláusula de todo riesgo del Instituto de Aseguradores de Londres exclusiva para transportes terrestres.
En el Perú, cada compañía ha diseñado su propia cláusula. No obstante, todas se extienden a cubrir las pérdidas y los daños sufridos por los bienes asegurados por cualquier causa externa y accidental, salvo lo expresamente excluido. A continuación, algunas de dichas exclusiones: falta voluntaria, negligencia, descuido, olvido y o imprudencia del asegurado, sus dependientes, representantes y o agentes, mientras los bienes asegurados se encuentren a su cargo. Vicio propio, validez intrínseca, mermas, pérdidas normales de peso o volumen, el uso o desgaste normal. Deficiencia en el embalaje, incumplimiento de contratos financieros o insolvencia financiera, inadaptabilidad del medio de transporte contenedor o furgón para transportar con seguridad los bienes asegurados cuando es transportado en vehículos de propiedad del asegurado o de terceros bajo su responsabilidad, siempre que el asegurado, sus dependientes, representantes y o agentes tengan conocimiento de tal inadaptabilidad en el momento en que el interés asegurado es cargado en vehículos de propiedad de terceros. Mal acondicionamiento de los bienes asegurados en el contenedor y o medio de transporte. Hay casos en los cuales, por ejemplo, temas de trabajo de mina, hay ciertos residuos minerales que salen casi en un estado semilíquido, que al momento de transportar, ¿no? De salir desde su destino, ¿no? Del inicio al punto, del punto de partida al punto de llegada, normalmente sufren una merma, ¿no? A veces del 100% que se transporta, a veces hay mermas que están dentro del 1.5 al 2%, ¿no? Y esto está comprobado, por lo tanto, se trataría de una merma normal. Eso no se puede presentar como reclamo. Sin embargo, al momento de salir se pesa y ese 100% llega a su destino con un faltante del 10% o 15%, ahí sí cambia la cosa, porque ahí ya sobrepasaste el rango de merma mínima que está entre 1.5 al 2%, has pasado por 8 grados más, ¿no? Entonces, se puede presentar el reclamo para este tipo de siniestro. Seguimos con la cláusula de todo riesgo. Exceso de la capacidad, volumen, peso, dimensiones de los bienes asegurados que contravengan disposiciones técnicas en relación al medio transportador. Guerra civil o internacional, declarada o no, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de guerra, rebelión o sedición, terrorismo, sublevación militar. Insurrección, revolución, conspiración, poder militar, naval y o aéreo, o usurpación, motín, conmoción civil, o cualquier disturbio del orden público, nacionalización, confiscación, embargo, apresamiento, destrucción ordenada por la autoridad, expropiación y otros eventos análogos, así como también la acción de toda autoridad legalmente constituida para reprimir o defenderse de estos hechos. Huelgas, cierre patronal, lookout, tumultos populares o conmociones civiles, motines, saqueos, sabotajes, sublevaciones, actos faciosos, boicots y sus consecuencias. La emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos. Para los efectos de esta exclusión solamente se entiende por combustión cualquier proceso de fusión nuclear que se sostenga por sí mismo. Reacciones o explosiones nucleares, radiación nuclear o contaminación radioactiva, ya sean controladas o no. Contrabando, comercio prohibido, clandestino, decomiso de las cosas aseguradas por violación de las leyes aduaneras. Al ocurrir un siniestro que afecte a los bienes asegurados, el asegurado deberá informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendario, desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo, ya sea telefónicamente o acercándose a cualquiera de las oficinas a nivel nacional y confirmarlo por escrito dentro del mismo plazo. Si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio a la aseguradora, ésta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o el retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho.
El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Todo reclamo por pérdida y o daños que sufran los objetos asegurados deberá ser debidamente documentado por el asegurado a la aseguradora. Para ello deberá presentar los siguientes documentos: póliza o certificado de seguro que ampara la materia o mercadería asegurada que se está reclamando, facturas de embarque conjuntamente con las especificaciones del embarque y o notas de peso, conocimiento del embarque y o guía aérea y o carta aporte y u otro contrato de transporte y o guía, certificado de averías u otro documento que demuestre el grado del daño o pérdida, boleta de descarga y notas de pesaje en destino final, correspondencia intercambiada con los transportistas y otros respecto de sus responsabilidades en el daño o pérdida. Al ocurrir un siniestro que afecte a los bienes asegurados, el asegurado deberá, en caso de siniestro, el asegurado a quien por él proceda, tiene la obligación ineludible de actuar de forma diligente y razonable a fin de preservar y o prever el salvamento y evitar que los objetos siniestrados y asegurados por esta póliza adquieran mayor magnitud de daño o pérdida. Asimismo, no podrá liberar la responsabilidad de la empresa encargada del transporte por el daño ocurrido, ni transigir ni cobrar indemnización alguna sin previo consentimiento de la aseguradora. El contratante y o asegurado deberá remitir a la aseguradora cualquier comunicación, reclamación o notificación judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro en el plazo de 24 horas de recibida. La aseguradora se reserva el derecho de solicitar, en caso lo estime conveniente, documentación adicional necesaria para continuar la evaluación del siniestro. Caso la aseguradora requiera mayor documentación para aclarar o precisar la información presentada por el asegurado, deberá solicitarla dentro de los primeros 20 días de recibidos los documentos sustentatorios establecidos en las condiciones generales. Por su parte, la aseguradora tiene la facultad de intervenir en toda forma para el salvamento de la preservación, etcétera, de los objetos siniestrados y tomar a tal fin las medidas necesarias que juzgue conveniente, sin que por esto se le pueda imputar de haber hecho acto de posesión o de aceptación de abandono o de reconocimiento del asegurado. Finalmente, la aseguradora tiene derecho a cualquier suma recobrada de los transportistas u otros respecto de las pérdidas indemnizadas bajo esta póliza hasta el importe pagado como indemnización en primera instancia. Obligaciones principales del asegurador y asegurado. El asegurador, hacerse cargo de los gastos razonables sin que incurra el asegurado en cumplimiento de sus obligaciones. Pagar la indemnización, la cual no excederá el valor real del interés asegurado en el momento del siniestro. El asegurado, declarar y mantener el estado de riesgo. Cumplir con las garantías estipuladas en la póliza o en documentos anexos. Notificar al asegurador la ocurrencia del siniestro. Pagar la prima. Acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Ok, con esto estamos concluyendo lo que es transportes. Vamos un momentito para poder ir a lo que corresponde en nuestro seguro de cascos. Un ladito, por favor. Ok, como les había dicho, el seguro de cascos es un seguro también que es primo hermano con el seguro de transportes, dado que el buque, transportista y la mercadería que se transporta corren la misma suerte. Definición del seguro de cascos. Es un seguro indemnizatorio. Tiene como finalidad indemnizar al asegurado por la pérdida o daño que pueda sufrir la nave,
las máquinas, los accesorios, objetos móviles y fijos en cualquier lugar que se encuentre y por los riesgos que implica una aventura marítima, fluvial o lacustre. También se pueden cubrir otros riesgos, como veremos más adelante, cuyos deducibles y demás condiciones varían según el tipo de embarcación, actividad que realiza, mercadería que transporta y zona de navegación. Tipos de embarcaciones. Cascos pesqueros. Antes de 1950, había muy poca estandarización de los barcos pesqueros. Los diseños podían variar en función del puerto y astillero. Tradicionalmente los botes se hacían de madera, pero la madera ya no se usa por su costo y la dificultad para obtener madera de construcción. Cada mes se usa más la fibra de vidrio en los barcos pesqueros pequeños de hasta 25 metros de 100 toneladas, mientras que el acero se emplea generalmente en embarcaciones superiores a los 25 metros. De estas embarcaciones se pueden asegurar el casco, las maquinarias de equipos, las pangas y las redes, solo se cubrirán a consecuencia de pérdida total absoluta o constructiva de la embarcación principal, fuego, rayo o robo con violencia por personas ajenas al barco, los efectos del patrón y de la tripulación por la pérdida de los mismos a consecuencia del hundimiento o de la embarcación principal. En este tipo de embarcaciones, el capitán toma el nombre de patrón. Se extiende también a cubrir por varadura, colisión, cuando estos riesgos conlleven el abandono de la embarcación. En el mercado asegurador, dependiendo del valor de las naves, algunas compañías asumen los riesgos y otras lo trasladan a los mercados internacionales mediante contratos de reaseguro facultativos, sobre los cuales se tratará más adelante. Tenemos cascos pesqueros, tenemos un remolcador que tiene unas llantas al costado para evitar las colisiones, ¿no? Obviamente choca o impacta contra otras superficies, pero no se va a dañar. Un buque draga que sirve para limpiar ríos, ¿no?, y lagunas, un dique flotante y una chata remolcador. Mayormente esto lo vemos en los ríos de nuestra Amazonía. Hay un buque portacontenedores, un buque roll-on, roll-off. Ustedes ven que en la parte de la nariz, en la parte delantera se abre y es por donde se ingresa y se saca toda la mercadería que está contenida en su gran almacén interior. Y la barcaza, ¿no?, que es una así chata, prácticamente de una eslora pronunciada, es sumamente larga, y el motor obviamente está en la parte delantera. Tenemos otro tipo de barcazas donde están transportando camiones. Un buque granelero, este buque granelero en su interior tiene los almacenes donde están llevando los granos, ya sea maíz, lo que fuese, ¿no? Hay buques gaseros, acá están el gas, están comprimidos acá el gas, 1, 2, 3, 4 balones de gas que lleva este buque. Imagínense la cantidad de gas que lleva. Cascos pesqueros. De estas embarcaciones se pueden asegurar el casco, su maquinaria, si la tuviera, y equipos contra pérdida total absoluta constructiva de la embarcación principal, fuego, rayo, robo con violencia por personas ajenas al barco. Los efectos personales del patrón y de la tripulación, si lo hubiera, por la pérdida de los mismos, a consecuencia del hundimiento de la embarcación principal. Se extiende también a cubrir por varadura y colisión cuando estos riesgos conlleven al abandono de la embarcación. Al igual que para las embarcaciones pesqueras, en nuestro mercado asegurador principalmente, dependiendo del valor de las naves, algunas compañías asumen los riesgos y otras lo trasladan a los mercados internacionales mediante contratos de reaseguro facultativos, sobre los cuales se tratará en el módulo de reaseguros más adelante. Tenemos embarcaciones de recreo, tenemos el velero, que es una embarcación que funciona de esas al viento, con la impulsión de las velas, y las podemos dividir en 3 grupos, ¿no? Vela crucero, vela ligera no olímpica y la vela ligera olímpica, ¿no? Ahora que estamos en las Olimpiadas de Tokio, ahí vamos a poder apreciar las competencias de vela o de vela olímpica. Embarcaciones de recreo. Ahí tenemos una foto de un catamarán y de un yate, ¿no? El catamarán tiene una forma especial, ¿no? Es una forma tubular, ¿no?, que tiene 2 tubos hacia el costado con una unión en el medio, ¿no?
Están unidas por un esqueleto. Esto puede ser de vela o a motor, pero generalmente tiene dos motores, uno para cada casco. El yate es una embarcación de recreo grande y lujosa. Luego tenemos las motos de agua. Son tipos de embarcación ligera, también denominadas como motos acuáticas o motonáutica, que en vez de utilizar hélice, utiliza turbina. Podemos encontrar una gran variedad y más allá de sus modelos se distinguen por sus potencias. Seguimos con las embarcaciones de recreo y tenemos el bote, ¿no? Es una embarcación pequeña, con poca capacidad, utilizada mayormente para pesca de recreo, turismo o bien para embarcación auxiliar de otra más grande, también de recreo, para casos de emergencia. Puede ser utilizada a remo o con motor fuera de borda generalmente. De estas embarcaciones, la materia asegurada es el casco y sus maquinarias de equipo si los tuvieran, los efectos personales de la tripulación y o propietarios solo por acuerdo especial de las partes, excepto en las motos y botes. En caso el valor supere los $500,000, deberá contar como mínimo con un marinero o capitán. Partes de una embarcación y términos marítimos. En las siguientes imágenes se aprecian las principales partes de una embarcación. Sin embargo, hay que considerar primero que el casco es el vaso o forro externo del barco. Es lo que envuelve e impermeabiliza la estructura del barco, formando así el armazón de la embarcación. El casco de un barco puede ser de diferentes materiales: madera, hierro, aluminio, fibra de vidrio, hormigón, etc. Aleta es la parte del costado donde la manga va disminuyendo para cerrar y formar la popa del barco. Hay dos aletas, la de estribor y la de babor. Arnura es la parte del costado donde el casco se estrecha, tomando la proa del barco. Hay dos amuras, la de estribor y la de babor. Babor es el nombre que recibe el costado o parte izquierda de una embarcación. Estribor es la parte derecha. Carena es lo mismo que la obra viva. Carenado es la reparación del casco o el mantenimiento del mismo, que normalmente debe efectuarse anualmente o cada 18 meses. Carlingas de popa a proa se sitúan las carlingas que junto a las cuadernas constituyen el costillar del buque. Costado es uno de los lados verticales que resultan al dividir el barco en un plano longitudinal vertical. Un barco tiene dos costados, el costado de estribor en la parte derecha y el costado de babor en la parte izquierda. Las cuadernas son cada una de las costillas de madera u otro material por las que están formadas los barcos, recorriéndolo de babor a estribor y estructurando el casco del navío. Cubierta es el cierre del casco en posición horizontal por su parte superior, haciendo estanco al casco. En otras palabras, la cubierta es el piso del barco en su parte superior. Eslora es la longitud del buque. Es frecuente medir la eslora en pies. Un pie es igual a 0,3048 metros o 30 centímetros aproximadamente. Estribor es el nombre que recibe el costado o parte derecha de una embarcación. Línea de flotación es la línea imaginaria que separa la obra viva de la obra muerta, es decir, es la línea que forma la intersección del agua con el casco. La línea de flotación es arbitraria, ya que cambia según el estado de carga de la embarcación. Con frecuencia también llamamos línea de flotación a la línea que está pintada en los costados del barco. Tenemos la proa, la parte posterior es la popa, ¿no? El mástil, las barandas, escalas, salvavidas, un cabrestante, ganchos y cables para jalar, una escotilla. Esta es una estructura un poco más complicada de un barco. Y acá tenemos un barco que es contenedor y roll-off, ¿no? Tiene contenedores encima y también tiene el ingreso de mercadería en la parte interna. A estos tipos de buques se llama G3 Roro, Container Ship. Aquí tenemos el estribor a la derecha, babor a la izquierda, proa y la popa.
Toda la dimensión desde la punta de la proa hasta la popa se llama eslora. Y estas son las cuadernas que arman todo el esqueleto de un barco. Encima viene el revestimiento, que puede ser de madera, de hormigón, de acero, de aluminio. Partes de una embarcación y términos marítimos. Manga es la anchura del barco. Como la manga no es constante, a lo largo de todo el barco llamaremos manga máxima la parte más ancha del barco, que normalmente suele coincidir con la cuaderna maestra. Hora muerta es la parte emergente del casco sobre la línea de flotación hasta la borda del buque. La hora muerta viene a ser la parte del buque que se ve, ¿no?, desde el agua hasta la parte de la borda, que es la parte superior. Que tenemos, ¿no? Hora muerta es todo esto que se ve acá, y obra viva es la parte del barco que va a estar sumergida debajo del agua. Obra viva es la parte sumergida del casco. Ahí está. Eslora entre perpendiculares, eslora de flotación, eslora máxima y eslora total. Hora muerta y obra viva. El agua llega hasta acá. Plan es el piso de la embarcación de su parte más baja sobre la quilla y las sentinas. Popa es la parte trasera o posterior del barco. Es el final de la estructura donde va instalado el timón y las hélices. Proa es la parte delantera del barco que con forma de cuña corta las aguas en marcha avante. Aquí está la proa. Amura de vapor, amura de estribor. Esta es la parte de la amura. Costado, los costados. Esta es la línea longitudinal, que es costado de babor, costado de estribor. Acá están las aletas y la parte posterior la popa. Puntal es la altura del buque o distancia vertical en metros medido desde la cara inferior del casco en su intersección con la quilla y la línea de cubierta principal o la cara superior del trancanil. Centina es la parte más baja del casco donde van a parar las aguas y restos oleosos. Lleva instaladas las bombas de achique para poder expulsar las aguas al exterior. Través es cada lado o costado del barco en la medianía de la eslora. Aquí se pueden ver las esloras, perdón, las cuadernas y carlingas, ¿no? Este era un barco ballenero. Y esta es la separación de las mamparos, ¿no? En la parte interna. Requisitos de cobertura. Independientemente del tipo de nave a asegurarse y de las coberturas que se les soliciten, los aseguradores siempre deberán conocer la siguiente información, incluso para cotizar un seguro de cascos. Características: nombre, año de fabricación, constructor, matrícula, material de construcción, eslora, largo, manga, ancho y puntal, altura. TRB, tonelaje de registro bruto, es el volumen de todos los espacios interiores del buque, incluso camarotes, alojamiento, etc. Sobre este tonelaje de registro bruto se calcula el precio de los buques y las tarifas para el pago de muelles, diques secos y flotantes, etc. TRN es el volumen en toneladas de arqueo de los espacios destinados al cargamento. Equivale en buques tanque aproximadamente del 7 al 10, al 8 al 10 del registro bruto. Tipo, uso, zona de navegación y bandera. Adicionalmente, como requisito de cobertura, se pide el estado de navegabilidad, inclinación, estabilidad y similares. Vigencia de licencias y matrícula. Clasificación para naves mayores. Certificación de la tripulación acorde al tipo de embarcación. Informes de peritaje en tierra y agua realizados por peritos debidamente registrados en la SBS. Cuando también se requiere cobertura para las máquinas, se deberá solicitar, además de sus características, marca, modelo, serie y año, un informe de pruebas de los motores también en tierra y agua. Modalidades de seguro. Seguros de navegación. La cobertura se extiende a cubrir a la embarcación mientras está navegando o efectuando sus labores habituales. Igualmente, se encuentra cubierta mientras se encuentre fondeada en puerto. Seguros de puerto. La embarcación está cubierta únicamente mientras esté debidamente fondeada en puerto.
Tan pronto se inicie la navegación, cesa la cobertura, reiniciándose esta una vez que vuelva a su fondeadero. Seguro de construcción y reparación. Cubre a las embarcaciones únicamente mientras se encuentre en el astillero para ser reparada o se esté construyendo. Seguro de guerra, huelga, terrorismo, etc., para cubrir aquellos riesgos excluidos por las condiciones generales de la póliza. P&I, protección e indemnización. Cubre la responsabilidad civil de los armadores frente a terceros, tales como pérdida de vidas, daños a los cargamentos, polución y contaminación a mares, ríos o lagos, gastos de cuarentena, multas, etc. Por lo general, estas coberturas no son extendidas por la compañía de seguros, sino por los llamados clubs de P&I. Los armadores vienen a ser los navieros o empresas navieras que se encargan de equipar, aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad una embarcación de su propiedad o bajo su posesión con objeto de asumir su gestión náutica y operacional. Clubs de P&I. Entre los tres tipos principales de seguro marítimo, seguro de casco y maquinaria, seguro de carga o transporte y seguro de protección e indemnización en adelante, seguro de P&I, este último ha experimentado una importante expansión en su uso desde mediados del siglo XIX, cuando los navieros propietarios de los buques comenzaron a necesitar mayor protección de las que ofrecen los seguros de cascos tradicionales, frente a las consecuencias de los daños causados por sus buques a terceros. Hasta entonces, el principio de libertad contractual les permitía excluir su responsabilidad en la mayoría de las circunstancias. Para proveer tal protección, los seguros marítimos de P&I o de responsabilidad se han organizado mayoritariamente sobre la base de un sistema mutual, frente al sistema de primas fijas sobre el que se organizan los otros dos tipos de seguro marítimo. En tal sistema, los propietarios y arrendatarios de los buques cuyos bienes, intereses o personas se hayan sometidos a riesgos análogos se asocian en los denominados clubes de protección e indemnización, P&I Clubs en inglés, quienes proveen la reparación o indemnización del daño o el pago de la suma asegurada mediante la contribución de todos los asociados. En estos sistemas, los intereses de asegurador y asegurado van a la par. Entre los principales riesgos que cubren los clubes de P&I están los siguientes. La responsabilidad frente a personas que no sean tripulantes respecto de gastos de hospitalización médicos y funerarios. La responsabilidad por lesiones y muerte de tripulantes. La responsabilidad por enfermedad de tripulantes. La repatriación y gasto de sustitución del tripulante fallecido, enfermo o lesionado. La indemnización por desempleo, por naufragio o pérdida total del buque. Los gastos causados por desviación. Las responsabilidades que puedan surgir por polizontes o refugiados. La responsabilidad por salvamento de vidas. La responsabilidad por abordajes en la medida que no se haya amparado por el seguro de casco y maquinaria. La pérdida o daño a bienes en tierra o en el agua. Los riesgos por contaminación. La responsabilidad bajo contrato de remolque. La responsabilidad que surja a raíz de ciertas indemnizaciones y contratos. La responsabilidad por naufragio. Las responsabilidades relativas a la carga. Las contribuciones no recuperables en avería gruesa. La contribución del buque en avería gruesa cuando la cobertura de casco y maquinaria resulten insuficientes. Los gastos de salvamento, compensación especial. Las multas, los gastos incidentales a la explotación del buque. Actualmente existen 13 clubes donde es posible contratar el seguro de P&I, aunque el más importante es el de Londres. De hecho, hoy en día, el Grupo Internacional de Clubes de P&I, IG P&I, por sus siglas en inglés, con sede en Londres, tiene asegurado aproximadamente el 90% de la flota naviera mundial. Gracias a estos clubes, la industria ha logrado garantizar su operatividad y evitar quiebras por la ocurrencia de riesgos que podrían afectar seriamente las finanzas de sus miembros. Ok, estimados, el día de mañana estaremos culminando, ¿no? Pero la reunión nuestra será a partir de las 9, por favor, tomen nota. Estaremos concluyendo con este recurso, dado que ya el tiempo nos ha ganado. Quisiera saber alguna
atingencia, algún comentario que quieran hacer al respecto de este tipo de seguros. Si tenían conocimiento del mismo, o realmente es una novedad para ustedes. Sí, Manuelito. Profesor, una consulta, pero no es referente a la clase de transporte, seguro de cascos. Es referente a una inquietud personal que yo tengo en cuanto a ver con tiempo y proyectarme la posibilidad de inscribirme, o cuando se dé el momento, inscribirme en la SBS como persona jurídica. Hay que avanzar con el tiempo. Creo que me parece en las primeras clases mencionó algo de eso. Con tiempo hay que hacer los trámites o ir proyectando un Sí, proyecto, alguna de esas vamos cosas. a tener una clase específica donde se va a hablar de las obligaciones y deberes que se tienen que hacer y cómo es la forma que se tiene que escribir. Vamos a dar una clase al respecto, Manuelito. Ya, profesor, gracias. Sí, sí, va a haber una clase sobre ese tema, no se preocupen. Ok, entonces, estimados alumnos, procedo a despedirme. Les haré cosa atención. Nos vemos el día de mañana, ojo, a partir de las 9, de 9 a 10, para poder Perfecto. terminar lo que nos resta de este recurso. ¿Ok? Les haré cosa atención. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias con todos.